Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una importante sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares el 26 de mayo de 2025. Se trata del recurso de suplicación número 14 de 2025. La resolución analiza un problema muy frecuente en derecho laboral y de seguridad social. ¿Qué ocurre cuando una persona cobra durante años una prestación reconocida por error administrativo y posteriormente el Servicio Público de Empleo Estatal reclama la devolución de todo el dinero percibido? La trabajadora, Adela, prestó servicios como ayudante de dependienta en una carnicería entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019. Con posterioridad, solicitó el subsidio para mayores de 52 años. Además, ya tenía reconocida desde el 9 de mayo de 2018 una pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para su profesión habitual de camarera de pisos. El caso tiene una enorme relevancia, porque combina varias figuras jurídicas complejas dentro del sistema español de seguridad social. Por un lado, una pensión de incapacidad permanente total ya consolidada. Por otro lado, un subsidio asistencial vinculado indirectamente al acceso futuro a la jubilación. Y finalmente, un procedimiento de revisión administrativa iniciado años después del reconocimiento inicial de la prestación. Durante todo el procedimiento quedó acreditado que la trabajadora actuó siempre de manera transparente. No ocultó datos, no manipuló información y no realizó ninguna conducta fraudulenta. Todos los datos laborales y de cotización estaban perfectamente incorporados a los registros administrativos de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal desde el primer momento. Precisamente por ello, el asunto terminó convirtiéndose en un importante debate jurídico sobre hasta dónde puede llegar la Administración cuando pretende corregir errores propios cometidos años atrás, y si esa corrección puede trasladar todas las consecuencias económicas al ciudadano que actuó de buena fe. El 22 de noviembre de 2019, Adela solicitó el subsidio para mayores de 52 años. La ayuda fue reconocida mediante resolución de fecha 3 de diciembre de 2019. Para aprobar la prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitió un certificado favorable indicando que la trabajadora reunía los requisitos de cotización necesarios para acceder a una futura pensión de jubilación. Desde entonces, comenzó a percibir el subsidio de manera continuada. El subsidio para mayores de 52 años tiene una especial importancia dentro del sistema español de protección social, porque no solo garantiza un ingreso mensual asistencial, sino que además mantiene cotizaciones a la seguridad social de cara a la futura jubilación del beneficiario. Por ello, el cumplimiento de los requisitos de acceso resulta especialmente relevante desde el punto de vista jurídico y financiero. En este caso, el reconocimiento inicial del subsidio se produjo tras verificaciones administrativas aparentemente completas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social certificó expresamente que existía carencia suficiente para acceder a una futura pensión contributiva de jubilación, requisito indispensable para poder acceder a este subsidio especial para personas mayores de 52 años. A partir de ese reconocimiento oficial, la trabajadora generó una lógica expectativa de estabilidad y continuidad de la prestación. Durante varios años percibió mensualmente el subsidio confiando plenamente en la legalidad de una resolución administrativa dictada por los propios organismos públicos competentes en materia de seguridad social y empleo. Años más tarde, el Servicio Público de Empleo Estatal revisó el expediente. Entonces solicitó una aclaración al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El 29 de agosto de 2023 se emitió un nuevo certificado. Y ahí apareció el problema. La trabajadora realmente no cumplía el requisito mínimo de 15 años de cotización válidos para acceder a la jubilación. ¿Por qué? Porque las cotizaciones utilizadas para reconocer la incapacidad permanente total ya habían sido consumidas jurídicamente para esa prestación. Y esas mismas cotizaciones no podían volver a utilizarse para generar otro derecho distinto. El núcleo técnico del conflicto aparece precisamente en este momento. El nuevo informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social modificó completamente el criterio administrativo mantenido hasta entonces y sostuvo que las cotizaciones computadas inicialmente ya habían servido para reconocer la incapacidad permanente total de la trabajadora años antes.
Según la doctrina tradicional del Tribunal Supremo, las cotizaciones utilizadas para generar una prestación contributiva no pueden reutilizarse automáticamente para originar otra prestación distinta cuando ello implique una doble utilización del mismo periodo de seguro. Esa interpretación responde al principio de unicidad protectora del sistema contributivo de seguridad social. La consecuencia práctica de este nuevo criterio administrativo fue demoledora para la beneficiaria. El subsidio que había percibido regularmente durante más de 4 años pasó de ser considerado una prestación válida a convertirse en una prestación indebidamente reconocida desde su mismo origen. Tras detectar el error, el Servicio Público de Empleo Estatal inició un procedimiento de revisión. El organismo solicitó la anulación del subsidio para mayores de 52 años y además la devolución íntegra de todas las cantidades cobradas desde diciembre de 2019. La cantidad reclamada ascendía finalmente a 23.949,34 €. La actuación del Servicio Público de Empleo Estatal se apoyó en las facultades legales de revisión de actos declarativos de derechos cuando una prestación ha sido reconocida incumpliendo requisitos esenciales previstos en la normativa de seguridad social. Desde la perspectiva estrictamente administrativa, el organismo consideró que estaba obligado a corregir una situación indebida detectada posteriormente. Sin embargo, la controversia no se limitaba únicamente a determinar si el subsidio había sido correctamente reconocido en su origen. El verdadero conflicto jurídico surgía al analizar si la trabajadora debía devolver íntegramente unas cantidades económicas que había percibido durante años, creyendo legítimamente que tenía derecho a ellas. Además, la reclamación económica alcanzaba una cifra muy elevada para una persona en situación de vulnerabilidad social y económica. La devolución de casi 24.000 € podía generar un impacto patrimonial gravísimo sobre una beneficiaria que había destinado esas cantidades a cubrir necesidades básicas de subsistencia durante años. El Juzgado de lo Social número 6 de Palma estimó íntegramente la demanda del Servicio Público de Empleo Estatal. La sentencia declaró nula la resolución que reconoció el subsidio y además condenó a la trabajadora a devolver la totalidad de las prestaciones percibidas. Frente a esta decisión, Adela presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. La sentencia de instancia asumió esencialmente la tesis mantenida por el Servicio Público de Empleo Estatal y consideró que la ausencia del requisito de carencia suficiente invalidaba completamente el reconocimiento inicial del subsidio para mayores de 52 años. Desde una perspectiva estrictamente legal, el juzgado entendió que la Administración estaba legitimada tanto para revisar la prestación como para reclamar todas las cantidades indebidamente percibidas desde el inicio de la ayuda asistencial. No obstante, la resolución inicial apenas analizó en profundidad un aspecto fundamental planteado por la defensa de la trabajadora: el hecho de que el error había sido provocado exclusivamente por la propia Administración y no por una actuación fraudulenta o negligente de la beneficiaria. Uno de los principales debates jurídicos del caso fue determinar si las cotizaciones utilizadas para reconocer una incapacidad permanente total podían volver a computarse para acceder al subsidio para mayores de 52 años. La trabajadora defendía que sí reunía el periodo de cotización necesario porque acumulaba más de 25 años cotizados. Sin embargo, el tribunal recordó la doctrina consolidada del Tribunal Supremo: las mismas cotizaciones no pueden utilizarse simultáneamente para generar varias prestaciones incompatibles. El Tribunal Superior de Justicia examinó abundante jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de distintos tribunales superiores de justicia autonómicos. Existían resoluciones contradictorias sobre la posibilidad de reutilizar cotizaciones ya consumidas para una incapacidad permanente total. Algunas sentencias habían sostenido interpretaciones más flexibles respecto del subsidio para mayores de 52 años, al considerar que se trataba de una prestación asistencial y no estrictamente contributiva. Pero la línea jurisprudencial mayoritaria mantenida por el Tribunal Supremo seguía defendiendo la imposibilidad de reutilizar las mismas cotizaciones para originar derechos distintos. Finalmente, la Sala Balear se alineó con esta doctrina consolidada y concluyó que la trabajadora no cumplía realmente la carencia genérica necesaria para acceder válidamente al subsidio asistencial, porque las cotizaciones relevantes ya habían sido utilizadas previamente para reconocer la incapacidad permanente total.
La defensa de la trabajadora también alegó que la pensión de incapacidad permanente total era compatible con el subsidio para mayores de 52 años. Pero el Tribunal Superior de Justicia aclaró que el problema principal no era la compatibilidad entre prestaciones. El verdadero problema era otro: la falta de carencia suficiente para acceder a la jubilación y, por tanto, para acceder válidamente al subsidio asistencial. Por ello, el tribunal confirmó la anulación futura del subsidio. La sentencia realiza aquí una distinción jurídica muy importante. Compatibilidad entre prestaciones y cumplimiento de requisitos de acceso son cuestiones completamente diferentes desde el punto de vista técnico. El tribunal reconoció implícitamente que determinadas prestaciones compatibles pueden percibirse simultáneamente en algunos supuestos concretos. Sin embargo, ello no elimina la obligación de acreditar correctamente todos los requisitos legales necesarios para acceder a cada una de ellas. Por tanto, aunque pudiera discutirse la compatibilidad abstracta entre incapacidad permanente total y subsidio para mayores de 52 años, la controversia quedaba resuelta porque la beneficiaria no reunía realmente el requisito previo indispensable de carencia suficiente para acceder válidamente a la ayuda asistencial. Sin embargo, el asunto más importante del procedimiento no era la pérdida futura del subsidio. La cuestión decisiva era determinar si la trabajadora debía devolver los casi 24.000 euros percibidos durante más de 4 años. Aquí es donde la sentencia introduce el núcleo de su razonamiento jurídico. La Sala consideró que el debate sobre la devolución de prestaciones exigía un análisis mucho más profundo que la simple aplicación automática de las normas administrativas sobre reintegro de prestaciones indebidas. El tribunal recordó que en este tipo de situaciones deben ponderarse principios constitucionales y europeos especialmente relevantes, como la seguridad jurídica, la confianza legítima, la buena fe y la proporcionalidad de las decisiones administrativas. Además, el paso del tiempo jugaba un papel fundamental. La Administración tardó varios años en detectar y corregir el error, mientras la trabajadora organizaba toda su economía personal y familiar confiando en la legalidad de una prestación oficialmente reconocida. La Sala destacó que el reconocimiento indebido del subsidio no fue provocado por la trabajadora. El error procedía directamente de la Administración. Fue el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social quien emitió inicialmente un certificado favorable indicando que sí existía carencia suficiente para acceder a la jubilación. La trabajadora simplemente solicitó la prestación y la Administración la aprobó oficialmente. Este elemento resultó absolutamente decisivo para la resolución final del caso. El Tribunal Superior de Justicia insistió en que toda la información necesaria para resolver correctamente el expediente estaba ya en poder de la Administración desde el primer momento. No existió ocultación documental, falsedad, engaño ni omisión relevante por parte de la beneficiaria. Fueron exclusivamente los organismos públicos quienes realizaron inicialmente una interpretación errónea sobre el cómputo de las cotizaciones aplicables. Por ello, la Sala entendió que trasladar íntegramente las consecuencias económicas del error administrativo a la trabajadora resultaba incompatible con los principios de equidad y protección de la confianza legítima desarrollados tanto por el Tribunal Supremo Español como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal también subrayó que no existió fraude, ocultación de datos ni mala fe. Adela actuó siempre confiando legítimamente en que la prestación reconocida por la Administración era correcta. Además, las cantidades percibidas fueron destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia durante varios años. Todo ello resultaba esencial para resolver la controversia sobre la devolución. La buena fe de la beneficiaria fue considerada un elemento esencial por el tribunal. La trabajadora no tenía ninguna capacidad técnica ni jurídica para detectar el error interpretativo cometido por los organismos administrativos especializados en seguridad social. Además, el carácter asistencial de la prestación implicaba que las cantidades percibidas estaban destinadas fundamentalmente a garantizar la cobertura de gastos ordinarios de vida, alimentación, vivienda y necesidades personales básicas. Precisamente por ello, exigir años después una devolución íntegra podía provocar una situación económica especialmente grave y desproporcionada
para una persona que había consumido esas cantidades confiando razonablemente en la validez de una resolución administrativa firme y plenamente ejecutiva. Para resolver el caso, el Tribunal Superior de Justicia aplicó la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Kakarevich. Según esta doctrina, cuando una prestación se reconoce exclusivamente por error administrativo y el beneficiario actúa de buena fe, reclamar años después la devolución íntegra puede vulnerar el derecho de propiedad del ciudadano, especialmente cuando la devolución supone una carga excesiva para una persona en situación económica vulnerable. La doctrina Kakarevich se ha convertido en una referencia fundamental dentro del derecho europeo de prestaciones sociales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que las autoridades públicas no pueden corregir automáticamente sus propios errores, imponiendo consecuencias desproporcionadas sobre ciudadanos que actuaron de buena fe. El Tribunal Europeo analizó especialmente situaciones en las que el beneficiario había consumido las prestaciones para cubrir necesidades ordinarias de subsistencia y donde la Administración había tardado años en reaccionar, pese a disponer de todos los datos necesarios para evitar el error. A juicio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esos casos la obligación de devolución puede vulnerar el derecho al disfrute pacífico de los bienes y generar una carga individual excesiva incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia insiste en el principio de confianza legítima, es decir, el ciudadano tiene derecho a confiar en la corrección de las decisiones adoptadas por la propia administración pública. Y si el error es exclusivamente administrativo, no puede trasladarse automáticamente todo el perjuicio económico al beneficiario que actuó de buena fe. La Sala recuerda además que esta doctrina ya ha sido respaldada tanto por el Tribunal Supremo Español como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La confianza legítima constituye uno de los principios más importantes del derecho administrativo moderno. Protege a los ciudadanos frente a cambios inesperados o revisiones tardías de decisiones oficiales adoptadas por las propias administraciones públicas. El Tribunal Superior de Justicia recordó que la seguridad jurídica exige cierta estabilidad en las relaciones entre ciudadanos y administración, especialmente cuando han transcurrido varios años desde el reconocimiento inicial de una prestación social. Por ello, incluso aunque la revisión del subsidio fuese jurídicamente correcta, sus efectos económicos debían moderarse para evitar consecuencias desproporcionadas e injustas derivadas exclusivamente de errores internos cometidos por los propios organismos administrativos. El tribunal cita además varias sentencias recientes del Tribunal Supremo. Todas ellas refuerzan la idea de que los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima deben proteger al ciudadano frente a errores administrativos graves o tardíamente corregidos, especialmente cuando la Administración disponía desde el principio de toda la información necesaria para evitar el error. La sentencia incorpora además una extensa referencia a resoluciones recientes del Tribunal Supremo Español que avanzan claramente hacia una protección reforzada de los ciudadanos frente a errores imputables exclusivamente a la administración pública. Estas resoluciones subrayan que la revisión de actos administrativos declarativos de derechos no puede aplicarse de manera automática y mecánica, ignorando principios generales del derecho como la equidad, la proporcionalidad y la confianza legítima. El propio Tribunal Supremo ha señalado en varias ocasiones que el transcurso del tiempo, unido a la buena fe del beneficiario, puede limitar los efectos retroactivos de revisiones administrativas cuando el error pudo haberse detectado desde el principio mediante una actuación diligente de la propia Administración. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares estimó parcialmente el recurso de Adela. La sentencia mantiene la anulación del subsidio para mayores de 52 años, pero revoca la condena de devolución. Es decir, la trabajadora pierde el subsidio hacia el futuro, pero no tendrá que devolver los 23.949 euros con 34 céntimos ya percibidos. Esta sentencia tiene una enorme importancia práctica. Confirma que la Administración puede revisar prestaciones reconocidas indebidamente, pero también deja claro que los errores administrativos no pueden corregirse automáticamente a costa de ciudadanos que actuaron de buena fe y confiaron legítimamente en resoluciones oficiales.
La resolución consolida la aplicación en España de la doctrina Kakarevich del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y refuerza la protección de la confianza legítima en materia de prestaciones sociales. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima.